Bien, vamos a continuar con lo que es la parte de resistores, que llegaría a ser ya parte de lo que es electrónica. Recuerden ustedes de que hemos ya llevado la parte de resistencia eléctrica. Sí, ya hemos llevado la parte de resistencia eléctrica acá, donde hemos visto que es la oposición al flujo de electrones, ¿verdad? A la corriente, al paso de corriente. Se representa con la R y su unidad de medida es el ohmio. Es lo mismo acá. El que vimos es resistencia eléctrica. En este caso ya vamos a ver como componente lo que es el resistor o resistencia. Las resistencias o resistores son fabricadas en una gran variedad de valores. Su definición, nuevamente repito, es la misma que en resistencia eléctrica, es la oposición al flujo de electrones, o sea, al paso de corriente. Su unidad de medida es el ohmio. Sus múltiplos son el kilo ohmio y el mega ohmio. Acá tenemos algunos componentes que son las resistencias. Acá tenemos con colores, que es lo que se han debido adquirir el material. Y acá tenemos también ya los pequeños, los MD. Y acá tenemos ya de diferente potencia. Por ejemplo, aquí está ya su codificación que dice 5 vatios. O sea, es una potencia, llega a ser lo mismo que estos componentes, pero ya de mayor potencia. Y estos que se utilizan comúnmente en las placas ya de celulares, en las placas de computadoras, o sea, equipos pequeños. Simbología. Nos podemos encontrar con dos símbolos, uno regulado por la norma americana y otro por la norma europea. Acá tenemos el de la norma americana, que es esto de acá, y la norma europea. Se utilizan los dos en algunos programas, en algún software o en algunos simuladores vamos a encontrarlo con esta simbología y en otros lo vamos a encontrar con esto. Entonces tienen que acostumbrarse a manejar las dos simbologías. Tabla de equivalencias entre ellas. ¿Qué dice? Que un kilo ohmio equivale a 1000 ohmios. Que un mega ohmio equivale a 1000 ohmios, a 1.000.000 de ohmios. Y un mega ohmio equivale a 1000 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Podemos realizar lo que son las conversiones. Tenemos que aprender a hacer lo que son las conversiones. Pongo un ejemplo. Tengo un componente que es de 2 kilo ohmios. ¿Sí? Tengo un componente que va a ser de 2 kilo ohmios. Quiero saber su valor en ohmios. O sea, quiero llevar de acá a ohmios. ¿A cuánto equivale este valor en ohmios? Acá indica que un kilo ohmio equivale a 1000 ohmios. ¿Qué tendríamos que hacer para llevar de kilos a ohmios? Esto lo voy a copiar más acá para hacer una tablita más o menos para que ustedes puedan registrar. Para llevar de kilos a ohmios, ¿qué es lo que voy a hacer? Los kilo ohmios los voy a multiplicar por 1000. De esa manera voy a llevar a ohmios. ¿Qué quiere decir? 2 kilo ohmios multiplico por 1000. ¿Cuánto sería la equivalencia? Sería de 2000 ohmios. ¿Sí? Otro ejemplo. Tengo el valor de 3.3 mega ohmios. ¿Sí? Tengo este valor, 3 mega ohmios. Y quiero llevar al valor de ohmios. ¿Qué hago? Lo mismo. Vamos a colocar acá la conversión. Necesito llevar en este caso de mega ohmios a ohmios. ¿Qué es lo que tendría que hacer para hacer esto? Para realizar esta conversión tendría que el valor en mega ohmios, en este caso multiplicar por 1.000.000. ¿Sí? Multiplico por 1.000.000. Pueden agarrar si gustan una calculadora. 3.3 por 1.000.000. Y tenemos acá, fíjense,
3.300.000 ohmios. Entonces, ¿a cuánto equivale esto? A 3.300.000 ohmios. De esa manera he realizado la conversión. Quiero hacer al revés. ¿De qué trata al revés? Quiero llevar ahora de ohmios a kiloohmios. ¿Sí? De ohmios a kiloohmios. ¿Qué hago para llevar de ohmios a kiloohmios? Voy a agarrar el valor en ohmios. ¿Sí? Y lo voy a dividir. En este caso entre 1000. ¿Sí? De esta manera hago. Entonces, de kiloohmios a ohmios, el valor en kiloohmios lo multiplico por 1000. Para hacer la inversa, de ohmios a kiloohmios, el valor en ohmios lo voy a dividir entre 1000. ¿Está bien? Para la parte de megaohmios, similar. Pero en este caso quiero llevar de ohmios a megaohmios. Entonces los ohmios los voy a dividir entre 1.000.000. ¿Sí? Repito, en resumen, para llevar de kiloohmios a ohmios, los kiloohmios debo multiplicar por 1000. Para llevar de ohmios a kiloohmios, los ohmios debo dividir entre 1000. Para llevar de megaohmios a ohmios, los megaohmios debo multiplicar por 1.000.000. Y para llevar de ohmios a megaohmios, los ohmios debo dividir entre 1.000.000. De esa manera es que nosotros vamos a poder realizar lo que es la conversión de valores de resistores. ¿Qué serían los resistores? Es el dispositivo electrónico que se opone al flujo de corriente. Es el dispositivo más utilizado en la electrónica. Se clasifican por su material en resistores de carbón, resistores metálicos. Los resistores de carbón están constituidos con carbón o grafito, son los más utilizados. Hay dos tipos, resistores aglomerados y los resistores de capa de carbón. Y los metálicos se construyen con metal, óxidos metálicos o aleación metálicas. Hay tres tipos de resistores: resistores con capa metálica, resistores de película de óxido metálico y resistores bobinados. Entonces, pongo aquí el ejemplo. Acá tenemos metálicos, fíjense, y también tenemos los de carbón. Sigamos. Clasificación de las resistencias según su regulación. Se clasifican en resistencia fija, resistencias ajustables, resistencias variables, resistencias especiales. ¿Sí? En estas resistencias se clasifican según su regulación. Y acá tenemos algunos, ¿no? Algunos más, bueno, lo vamos a ver ahorita: varistores, magnetoresistores y los fotorresistores. Pero empecemos por acá arriba. ¿Cuáles son los de resistencia fija? Son aquellos o aquellas cuyo valor no puede cambiarse por medios mecánicos. Pueden ser de carbón o bobinadas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las resistencias fijas? Las resistencias fijas en nuestro texto son estas de acá. ¿Sí? Tengo este código de colores, que más adelante lo vamos a ver, tiene un valor. Tiene un valor, tiene un solo valor, tiene un solo valor, tiene un solo valor. ¿Sí? A eso denominamos las resistencias fijas. Dentro también las resistencias fijas hay unas denominadas resistencia de precisión. ¿Sí? También existen las resistencias de precisión. La resistencia fija trae 4 líneas de color y las resistencias de precisión trae de 5 a 6 líneas de color. Resistencias ajustable. Es la que se puede ajustar
a un determinado valor y después dejarla en este. Se diferencia de la variable en que una vez que es ajustada el valor deseado se mantiene fija en él. Disponen de 3 terminales, fíjense, acá tengo 1, 2 y 3 terminales. Acá tengo otro, bueno, no se nota bien la imagen, pero fíjense, tiene 1, 2, 3 conectores. Acá tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3 conectores, 1, 2, 3 conectores, ¿sí? Entonces, como indica aquí, va a ser de 3 terminales, 2 extremos y 1 común, pudiendo variarse la resistencia hasta su valor máximo entre el común y cualquiera de los 2 extremos. Son de baja potencia nominal. ¿Dónde se ven estos ajustables? Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez, no sé si les ha pasado anteriormente, tal vez alguien tiene todavía estos televisores, los gordos, los grandes, que suelen cambiarse el tono de color, ¿verdad? Se ponen algo verdes, pueden poner las caras rojas. Entonces, alguna vez, tal vez se les ha quedado en color verde, toda la pantalla. Al quedarse en color verde no han podido calibrar los colores. Le llevan al técnico, ¿sí? Le llevan al técnico y el técnico le dice, ya déjamelo, te lo voy a revisar. Dentro de estos televisores hay 3 de estas resistencias ajustables. Cada uno tiene un color primario. ¿Qué es lo que hace el técnico? Destapa el televisor, empieza a mover. Fíjense, tiene un orificio para un destornillador plano, en otros casos tiene un destornillador estrella, y empieza a mover. ¿Para qué? Para ajustar el color, ¿sí? Para ajustar el color. Si con eso se soluciona, obviamente le pone una marquita antes de mover para que vuelva a la posición original, si en el caso no fuera esto. Pero si se soluciona con moviendo la resistencia, la variación, entonces solucionado el problema del televisor. En el caso de que cuando muevan no se solucione el color, ya obviamente llega a ser otra pieza. Por eso es un componente que, digamos, se puede ajustar al valor deseado, como dice aquí, ajustada al valor deseado, ¿sí? De esa manera podemos calibrar. Si alguno, digamos, cuando se le acabe la batería de su multímetro y lo va a destapar el multímetro para cambiar su batería, va a ver que hay uno de estos de estas resistencias ajustables que es como un botoncito blanco. Ya no lo tengo ahorita acá en la imagen, pero es como un botoncito blanco el cual se puede mover para calibrar el instrumento. Pero no lo hagan, ¿sí? No lo hagan, no lo muevan. Resistencia variable, normalmente llamada reostato o potenciómetro. Es aquella que se puede variar la resistencia entre sus terminales. Tiene un contacto deslizante que se puede cambiar de posición a lo largo de la resistencia. Su estructura es semejante a la de los resistores ajustables. Aunque la disipación de potencia es considerablemente superior, se utilizan básicamente para el control exterior de circuitos complejos. Los potenciómetros pueden variar su resistencia de forma lineal, potenciómetros lineales o exponenciales. Este es el potenciómetro que también lo tienen en su material, que de igual manera tiene 3 patas. Su simbología es esta de acá. Este punto con este punto llegarían a ser estos extremos y esta línea de acá con una flecha llegaría a ser el punto medio. Este componente, por ejemplo, lo tienen en las radios, ¿sí? La mayoría todavía sigue manejando la perillita, ¿verdad? Para aumentar y para bajar el volumen, ¿sí? Entonces esa perillita que ustedes mueven para aumentar, bajar el volumen, llega a ser este potenciómetro que está internamente. Actualmente hay un dimmer, regulador de voltaje también. Nosotros vamos a construir un dimmer y este componente vamos a usarlo para elevar y disminuir la intensidad de un foco. Entonces en otro video les voy a explicar cómo se hace la medición y cómo se hace la verificación de este componente. Resistores especiales. En el apartado de los resistores especiales caben toda una variedad de componentes resistivos no lineales que modifican su valor óhmico en función de algún factor externo: temperatura, tensión aplicada, luminosidad incidente. Los principales tipos son
termistores. O sea, dentro de los resistores especiales vamos a tener a los termistores, vamos a tener a los varistores, a los magnetoresistores y a los fotoresistores, dentro de los especiales. ¿Qué son los termistores? Son de mediana estabilidad y de bajo precio. Se suelen fabricar a partir de elementos o materiales semiconductores. Los termistores o resistores variables con la temperatura se encuadran en las siguientes categorías: NTC y PTC. NTC posee un coeficiente de temperatura negativo. En cambio, en el PTC mantiene un coeficiente de temperatura es positivo. Características de los termistores: tiene una tolerancia sobre la resistencia nominal, tiene un coeficiente de temperatura nominal, tiene temperatura de conmutación, tiene un factor de disipación y tiene una potencia disipada. Estos componentes se los puede ver en diferentes equipos. El NTC, el PTC, por ejemplo, en aire acondicionado, ya en hornos eléctricos, en el microondas, ¿sí? Son resistores que pueden soportar ciertas temperaturas elevadas o bajas. El varistor son resistencias cuyo valor óhmico depende con la tensión. Mientras mayor es la tensión aplicada en sus extremos, menor es el valor de la resistencia del componente. Magnetoresistores: el valor ohmico que aumenta en función al campo magnético aplicado perpendicularmente a la superficie, es decir, la resistencia varía en función a la dirección del campo magnético. Fotoresistores: este es conocido, LDR. El valor ohmico del componente disminuye al aumentar la intensidad de luz que incide sobre el componente. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos el LDR, el BDR, el termistor. Este LDR, por ejemplo, es común. Tenemos equipos, por ejemplo, en la red pública, acá en el alumbrado público, que se encienden a cierta hora, ¿verdad? Pero en realidad no se encienden las luminarias a cierta hora. Se encienden por un componente interno que tiene lo que es el LDR, que es como un sensor que va a sentir la luz, ¿sí? Y este sensor es el que manda una señal para que el circuito se abra o se cierre. De esa manera se puede activar o desactivar lo que es la iluminación de la red pública que tenemos acá en la calle, en las avenidas. Esto también varía, ¿no? De acuerdo a la sensibilidad. Se han debido dar cuenta en algunos lugares, cuando está nublado, las luces de la calle están encendidas, ¿verdad? Eso es por la sensibilidad del LDR, que se le denomina una fotocélula. Estas fotocélulas son las que están en el alumbrado público, las cuales internamente tiene este componente que es el LDR.